Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros y maestro. El día de hoy vamos a exponer sobre inmuebles, planta y equipo, o en otras palabras, sobre activos fijos. Somos el equipo Dynamite Jurásicos. Nuestros integrantes son Cano Cortés Dulce Karen, Martínez Maldonado Ángel de Jesús y José Hernández Ángel Eduardo y Valdés Munguiatán Itzel. Para empezar, debemos definir qué es un activo fijo. Los activos fijos son activos con vida útil de más de un año que se adquieren para ser utilizados en las operaciones de un negocio con el fin de obtener ingresos. Los edificios, equipo, mobiliario, maquinarias, automóviles y camiones son algunos ejemplos de activos fijos. Dichos muestran una disminución periódica en su valor, o sea que se deprecian a lo largo de su vida útil. Es importante conocer la relevancia de este tipo de activos, porque el tratamiento contable que se les da incluye desde su adquisición, el uso que reciben, el retiro y hasta el retiro de los mismos, ya sea a causa de terminación de su vida útil u obsolencia. Todos los activos fijos son tangibles. Como podemos observar en este diagrama, los activos fijos son adquiridos con dinero proveniente de fuentes de financiamiento a largo plazo, como préstamos a largo plazo, que se representa aquí en pasivo a largo plazo, o con acciones de los socios y a través de excedentes de efectivo invertido temporalmente, que sería aquí el capital contable. Objetivos de los activos fijos. Su uso en beneficio de la entidad. La producción de artículos para su venta o uso de la misma. Y la prestación de servicios de la entidad a su clientela o al público en general. Cuando hablamos del beneficio de la entidad, podríamos considerar como mobiliaria. Por ejemplo, aquí que se muestra mobiliaria de oficina. Ese sería el uso o usufructo en beneficio de la entidad. Cuando hablamos de la producción de artículos podemos hablar como de la maquinaria. Y cuando hablamos de la prestación de servicios, para la entidad o para la clientela, podríamos hablar como pues de un auto. Por ejemplo, si tu empresa se dedica a las mudanzas y se adquiere un camión, pues se está comprando un activo fijo en beneficio pues para la prestación de servicios. La determinación del costo de activos fijos. Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo deben valuarse al costo de adquisición, al de construcción o, en su caso, a su valor equivalente. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes más todos los gastos necesarios para tener el activo en su lugar y las condiciones que permitan su funcionamiento. Es decir, por ejemplo, si adquirimos una maquinaria en beneficio de nuestra empresa, llamémosle, no sé, una bordadora industrial. Si adquirimos una bordadora, tendríamos que registrar desde, por ejemplo, el seguro de viaje, los pagos de instalación e incluso algunos gastos por capacitación a los empleados. Todo debe cargarse a una cuenta de activo. Aquí como un ejemplo rápido tenemos este asiento. El 1 de marzo del año 2000
se compró una maquinaria por 600,000, por lo cual se pagaron 350,000 en efectivo y por el resto se firmó un documento a un año. Aquí en los asientos del diario tenemos el cargo a maquinaria por 600,000, que es su costo, y el abono a bancos, que es de 350,000, ya que se pagó 350,000 en efectivo, y el abono a documentos por pagar, que es de 250,000, ya que aquí dice que se firmó un documento a un año. Pues no tiene más complicación el registro en el diario general. Activos fijos, edificios y terrenos. Por la construcción de un edificio. El costo incluirá los costos directos, indirectos, incurridos en la misma como materiales, mano de obra, costo de planeación, ingeniería, gastos de supervisión y administración, impuestos, gastos originados por préstamos obtenidos especialmente para este fin que se devenguen durante el periodo efectivo de la construcción. Y cuando se compra o se recibe a cambio un edificio sin valor efectivo, el costo total del lote se distribuirá entre los diversos bienes con base en el valor relativo de cada uno, determinado por avalúo realizado por peritos. Esto en caso de que se obtenga un terreno o un edificio sin valor específico. Aquí tenemos un ejemplo para ilustrar un poco mejor el cómo se tratan los asientos de terrenos y edificios. El 1 de septiembre del año 2000 se compró un terreno y un edificio a un precio total de 2,750,000, de los cuales 1,750,000 corresponden al terreno. Se pagaron 750,000 en efectivo y además se consiguió un préstamo con una garantía hipotecaria a 10 años sobre el edificio. Y el siguiente asiento es: durante julio se reconstruyó el edificio con un costo total de 750,000. El trabajo se terminó el 30 de septiembre y se pagó de contado al contratista. Aquí podemos verlos en el diario general. La cuenta de edificios, ya que tenemos el valor del terreno, pero no del edificio, únicamente hacemos la resta y pues ya obtenemos el valor, ¿no? Aquí tenemos un cargo edificio por 1,000,000 y cargo a terreno por 1,750,000, que es lo que nos decía en el asiento. Y el abono a bancos por 750,000, que es lo que se pagó en efectivo, y el abono a documentos por cobrar por 2,000,000, que es del préstamo hipotecario. En cuanto al siguiente asiento, tenemos aquí de la reconstrucción del edificio por 750,000, que sería cargo a edificios por 750,000 con abono a bancos igual por 750,000, ya que se pagó en efectivo. Igual aquí en los esquemas de mayor tenemos nuestros movimientos y nuestros saldos. Tenemos que recordar que los activos fijos siempre van a generar un saldo deudor. Ahora les voy a explicar dos conceptos que van a ser necesarios para explicarles un poco sobre la depreciación de los activos fijos, que son vida útil y valor residual. La vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar un activo depreciable por parte de la entidad o bien, y el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. El valor residual es la estimación del valor de un activo fijo al término de su vida útil.
El valor residual también es llamado valor estimado o valor de rescate. Depreciación de activos fijos. La depreciación es la disminución periódica en el valor de un bien. A pesar de que los activos fijos duren muchos años, con el tiempo pueden caer en la obsolencia o quedar fuera de uso por el desgaste. Por ejemplo, hace rato se me pasó comentarles que el edificio y el terreno van en cuentas separadas, ya que a diferencia del terreno, el edificio presenta una depreciación, que es el gasto periódico que tiene el edificio. En cuanto al terreno, pues esto no pasa. Este, y sí, los activos fijos se deprecian, ya sea una camioneta, una computadora, un escritorio, pues los activos fijos muestran una disminución periódica en su valor. Los métodos de depreciación son los métodos lineales y los métodos acelerados. Dentro de los métodos lineales encontramos el método de línea recta y el de unidades producidas. Y dentro del dentro de los métodos acelerados encontramos el método de doble salto decreciente y el de suma de años dígitos. Métodos de depreciación lineal. Empezamos con la depreciación en línea recta, que es el más fácil. Cuando se aplica el método de depreciación en línea recta, se supone que el activo se desgasta por igual durante cada periodo contable. Aquí tenemos aquí tenemos nuestra fórmula, que es el costo de adquisición menos el valor de desecho entre los años de vida útil. Esto nos da el monto de depreciación por año o gasto de depreciación anual. Tenemos que recordar que aquí en la depreciación en línea recta, la es igual para todos los periodos, o sea, todos los periodos son iguales. Ahora igual dentro de los métodos de depreciación lineal, tenemos el de depreciación por unidades producidas, que se distribuye de acuerdo con el volumen de producción. Esto, bueno, va ligado al volumen de producción. Esta sería la fórmula, que es igual el costo de adquisición menos el valor de desecho, que ya dijimos que es también el valor residual, el valor de rescate, entre unidades de uso o horas o kilómetros. Y esto nos da el monto de depreciación por unidad de asignación por el número de unidades, horas o kilómetros usados durante el periodo. El monto de depreciación anual es igual al monto de depreciación por el número de unidades por unidad de asignación por horas o kilómetros usados. Bueno, pues no se preocupen si no le entienden muy bien. A continuación, mi compañera Karen les va a poner algunos ejemplos para que les quede un poquito más claro. Métodos de depreciación acelerada. Tenemos primero el método del doble saldo decreciente y para esto es importante grabarnos estas fórmulas. En base a estas se va a completar nuestras tablas. Entonces, tenemos que la tasa de doble saldo decreciente la obtenemos del 100% entre años de vida útil por 2. Es una fórmula, en todos los casos va a ser el 100%
entre los años de vida útil por 2. El gasto de depreciación anual, que es la tasa por el valor en libros. El valor en libros es igual al costo menos la depreciación acumulada. Y la depreciación acumulada es el gasto por depreciación más el gasto por depreciación anterior. Para ilustrar un poco mejor, a continuación viene un ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Se adquirió un vehículo de transporte con un costo de 230,000, que su vida útil se estima en 5 años y su valor de rescate en 20,000. La tasa de doble saldo decreciente se calcula de la siguiente manera. Y aquí, siguiendo la fórmula, tenemos que sería el 100% entre los 5 años de vida útil, nos da un total del 20% por 2, porque es el doble. Así en total tendríamos un 40% de tasa anual. Ahora, ya dependiendo de las fórmulas que tenemos, vamos a sacar todos estos puntos para poder completar nuestra tabla. Ya tenemos nuestra tasa que va a ser igual todos los años. Y ahora tenemos que encontrar el valor en libros. Del primer año es un poco más fácil, ya que el valor en libros es igual al costo de adquisición menos la depreciación acumulada. En esta ocasión, como es el primer año, no tenemos depreciación acumulada, por lo que se pasa tal cual. El gasto de depreciación anual es la tasa por el valor en libros, tasa por valor en libros. Y la depreciación acumulada es el gasto de depreciación más el gasto de depreciación anterior, que en este caso tampoco tenemos gasto de depreciación anterior, por lo que igual se pasa tal cual. Ya el siguiente año, que sería el año 2, ya se van a tomar en cuenta el gasto por depreciación anterior y la depreciación acumulada. Tenemos que el valor en libros es igual al costo de adquisición, que es 230,000, menos la depreciación acumulada, que la tenemos por aquí, que nos da un total de 55,200. Ahora, el gasto por depreciación anual sería la tasa por el valor en libros, tasa por valor en libros. Y la depreciación acumulada sería el gasto por depreciación, que es más el gasto por depreciación anterior, que es nos da un total de 147,200. Sería así en todo el ejercicio, salvo aquí en el último. Sí, tenemos que tener claro que no se puede depreciar el activo por debajo de su valor de recuperación. Entonces, haciendo nuestra tabla, tenemos que aquí ya estaría rebasando o sería menor que el gasto de rescate. Por lo que entonces aquí se toma el gasto de rescate y en lugar de obtener 11,923,20, obtenemos
Sí, obtenemos 29,808. Esto es nada más porque tenemos que recordar que no tiene que ir por debajo de su valor de rescate o su valor residual, valor de rescate o valor de recuperación. Por eso es que aquí al final se toma para que no tengamos un valor menor al que es del valor de rescate, que aquí viene que es de 20,000. Ahora, igual dentro de los métodos de depreciación acelerada, tenemos el método de la suma de años dígitos. Este método se asigna el gasto por depreciación con base en fracciones del costo calculadas a partir de la vida útil de activo. Al igual que en el método anterior, es mayor los primeros años. Es importante también conocer estas fórmulas, ya que nos van a servir igualmente para completar nuestras tablas y pues son: el cálculo denominador es la suma de los dígitos de los años. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, este, si yo tengo 6 años, pues vamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Eso nos daría 21. Ahora, la base para el cálculo de depreciación, que sería igual el costo de adquisición, pero en esta ocasión sería menos el valor residual o de rescate. La fracción a depreciar. Estos son los años de vida útil. Estos son los años de vida útil entre el cálculo denominador y el gasto por depreciación anual, que sería la fracción a depreciar por base para el cálculo de la depreciación. Tomando el mismo ejemplo anterior, vamos a completar nuestra tabla, pero en esta ocasión con este método. Se adquirió un vehículo de transporte con costo de 230,000, que su vida útil se estima en 5 años y su valor de rescate o valor residual es de 20,000. Pues aquí tenemos nuestra base de depreciación, que es el costo de adquisición menos el valor residual o valor de rescate, que nos darían 210,000. Tenemos nuestra vida útil restante y tenemos nuestra fracción a depreciar con nuestra vida útil restante entre el cálculo denominador. Por lo que entonces obtenemos nuestro gasto por depreciación anual de esta forma, que es la fracción a depreciar, que está por aquí, por la base del cálculo de depreciación, que está por aquí. Eso nos da este resultado. Ahora, tenemos que sacar nuestra depreciación acumulada, que sería el gasto por depreciación más el gasto por depreciación anterior. En este caso no tenemos gasto por depreciación anterior, por lo que simplemente se queda con un solo valor. Ahora, nuestro valor en libros sería nuestro costo de adquisición menos nuestra depreciación acumulada, que en este caso se pasó tal cual. Entonces, eso nos daría 160,000. Aquí tal vez nos haga falta una columna
que nos ilustre mejor la depreciación acumulada, ya que sin ella, pues tal vez podemos sentir que pues los números salen de la nada, pero pues, no es así. Entonces, ya para nuestro segundo año, tenemos nuestros años de vida útil restante, nuestra fracción a depreciar con nuestro año de vida útil restante y la suma de los dígitos. Ahora, nuestro gasto por depreciación va a ser la fracción a depreciar que tenemos por aquí y la base por la base de depreciación que está por aquí. Nos da este total. Y así, eh, obteniendo nuestro gasto por depreciación, y así obteniendo nuestra depreciación acumulada y nuestro valor en libros, estaríamos completando esta tabla. Ahora, rápidamente, el registro contable de la depreciación. Existen dos situaciones en las que se debe registrar la depreciación: al final del periodo contable, ya sea mensual o anual, o en el momento de la venta o cuando se da de baja el activo. En ambos casos, las cuentas que se utilizan para registrar la depreciación son un cargo a gastos por depreciación y un abono a depreciación acumulada del activo. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro cargo a gasto por depreciación de máquina y nuestro abono a depreciación acumulada. Así es como se tendrían así se registrarían en nuestro diario general. Y ahora, para la presentación en el estado de situación financiera. Y ya por último, así es como se representa en el estado de situación financiera. Aquí vemos las cuentas de activo fijo, tanto terreno, edificio con sus respectivas sumas y con el total, ya sumándole el total de activos circulantes. Y eso sería todo por mi parte. Los dejo con mis compañeros de equipo. Deterioro del valor de los activos fijos. Las normas internacionales de información financiera establecen que los activos en general sean sujetos a un análisis para ser evaluados si el valor que están registrados no se ha deteriorado. La norma internacional de contabilidad 36, la NIC 36 del deterioro del valor de los activos, explica cómo se debe proceder la entidad para la revisión del importe en libros de sus activos, es decir, las plantas, los equipos y las propiedades, cómo ha de determinar el importe recuperable de un activo y cómo debe proceder a reconocer o en su caso revertir las pérdidas por deterioro del valor.
El efecto de la inflación en inmuebles, maquinaria y equipo. Se conoce como inflación al aumento sostenido del nivel general de precios de los bienes y servicios comercializados en un país. Dicho incremento de los precios normalmente es medido por el Índice General de Precios al Consumidor, en México conocido como Índice Nacional de Precios al Consumidor por la INEGI. El efecto que más repercute la inflación en inmuebles, planta y equipo es el aumento de su valor al que fueron registrados. Cabe mencionar que ello se debe a que la inversión de este tipo no pierde su poder adquisitivo, sino que es de esperarse que incremente también su valor al ritmo que aumenta la inflación. El problema principal de los activos fijos como consecuencia de la inflación es que puedan subvaluarse los precios en los estados financieros, porque como se mencionó, los precios aumentaron su valor de inflación y aquello aún están registrados a su costo histórico, o sea, al precio al que fueron comprados y no están actualizados conforme la inflación aumentó. Método de actualización de inmuebles, maquinaria y equipo. Las normas internacionales de información financiera contemplan procedimientos para ajustar la inflación, pero solo en aquellas economías hiperinflacionarias con más del 100% en 3 años. En algunos países se ha discontinuado la actualización por inflación y en otros países, como el caso nuestro, en México, se han planteado esquemas de aplicación dependiendo del crecimiento en los precios. En general, la solución de los problemas que provoca la inflación consiste en aplicar algún método para actualizar los activos fijos de la fecha en la que se elaboraron los estados financieros. Para ello existen dos métodos, el índice general de precios y el valor actual. El índice general de precios es un método en la que se tiene que realizar una serie de cálculos que refleje los cambios de poder adquisitivo de la moneda. El procedimiento consiste en multiplicar la cantidad histórica en que se registró el activo por una fracción en la que el numerador es el índice general de precios del consumidor, o sea, en México se le conoce como Índice Nacional de Precios al Consumidor, de la fecha que se elaboró los estados financieros, y el denominador es el Índice Nacional de Precios de la fecha de adquisición de los activos. Cabe mencionar que el Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador de la inflación que dicta el Banco Central, o sea, es el Banco de México, en que se publica mensualmente. Aquí tenemos la ecuación del valor activo, en el que fue adquirido el activo en el año que haya sido, que se multiplica por el índice nacional del precio del consumidor del año en el que se va a hacer el estado financiero, puede ser el año en curso, dividido entre el índice nacional del precio del consumidor del año en el que se compró el activo o en el que fue adquirido, vaya. Aquí vamos a tener un ejemplo en donde se puede ver un poco más claro lo que se está viendo. Una empresa de servicios funerarios en el año 2008 compró un terreno valuado en $1,000,000 y se quiere sacar su precio al cierre del 2015. Aquí se toman ya los índices nacionales del precio del consumidor. Para hacer esto se tiene que multiplicar el $1,000,000 por el índice del 2015 dividido entre el índice del 2008. Aquí efectuamos la operación, por lo tanto ya no va a valer $1,000,000 que se compró en el 2008, sino va a valer $1,529,000. Es decir, subió bastante su precio en comparación del 2008 y 2015. Para hacer el registro contable de la actualización por el método de índices de precio es el siguiente, donde se pone la fecha, donde se hace el estado financiero, se pone el detalle que fue un terreno y solamente se tiene que poner la actualización, que es la resta del valor actual entre el valor en que fue comprado. Solo se tiene que poner eso, la resta. Para el método basado en el valor actual, pretende incluir en los estados financieros valores más apegados a la realidad, tanto en el renglón de activos fijos
como en el inventarios. Este valor se obtiene con ayuda de un perito evaluador, quien lo determina a través de la experiencia. El valor actual se calcula obteniendo la diferencia resultante de comparar el valor neto de reemplazo de un activo determinado menos su valor en libros. Esto es, como vemos aquí, valor neto de reemplazo menos valor en los libros, que es igual al monto de valor actual. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa inmobiliaria hace una compra de un terreno por 840,000 pesos en el 2015. Al cierre del 2019, un perito evaluador determina que vale 990,000 pesos. En los registros contables se emplea igual de la manera anterior, nada más se pone la diferencia que hay entre el terreno que fue comprado en 2015 y la evaluación que se hizo por el perito, es decir, solamente se pone 150,000 pesos. Recursos naturales. Las empresas también pueden tener otro tipo de activos fijos, que no son necesariamente máquinas, edificios o terrenos. Pueden ser que sean activos biológicos relacionados con las actividades agrícolas o los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Este tipo de activos se registran a su costo y se clasifican como activos fijos. Se conocen como activos agotables, porque al ser extraídos de su estado natural, el recurso disminuye de valor. Algunos ejemplos de recursos naturales son los bosques, yacimientos de gas, petróleo y minerales, como carbón, cobre, mineral de hierro, etc. La extracción de recursos naturales se conoce como agotamiento acumulado. Los recursos naturales se presentan en la sección de activos fijos del estado de situación financiera. El agotamiento de recursos naturales disminuye directamente junto con el valor del activo. El asiento de diario necesario para registrar el agotamiento de algún recurso natural poseído por una entidad se muestra a continuación, tomando como ejemplo un yacimiento de minerales. Normas de información financiera aplicables a la partida, inmuebles, planta y equipo. Nos vamos a enfocar realmente nada más en las normas mexicanas de contabilidad. El concepto: los inmuebles, las maquinaria y el equipo son bienes tangibles que tienen por objeto a el uso de usufructo de los mismos en beneficio de la entidad. B. La producción de artículos para su venta o uso de la propia entidad. C. La prestación de servicios a la entidad, a su clientela o al público en general. Reglas aplicables. Las inversiones en inmuebles, maquinaria y equipo deben evaluarse con base a su costo de adquisición, el de construcción o su valor equivalente. Los terrenos deben evaluarse con base en el costo de adquisición, lo cual incluye honorarios y gastos notariales, indemnizaciones sobre las propiedades de terceros, comisiones a agentes, impuestos, etc. 3. Las adaptaciones o mejoras se deben cargar al activo, pero en una cuenta separada del activo original, porque regularmente se desprecian con base a una tasa diferente. 4. Las prestaciones de activos fijos en el estado de situación financiera se localiza después del activo circulante, deduciendo del total de activos fijos el importe total de la depreciación acumulada. 5. Los grupos de activo fijo al presentarse en los estados financieros se clasifican en A. Inversiones no sujetas a depreciación, ejemplos terrenos. B. Inversiones sujetas a depreciación, ejemplos edificio, maquinaria, equipo, etc. 6. El método y las tasas de depreciación aplicables a los principales grupos de activo fijo deben mencionarse en los estados financieros. Análisis financiero. La razón financiera relacionada directamente con los activos fijos es la rotación de activos fijos, que sirve para medir con qué eficiencia la entidad utiliza sus inmuebles, planta y equipo. Esto es, en qué medida la inversión en estos activos interviene en las ventas o en los ingresos de la entidad. La fórmula para calcular la rotación de los activos fijos es la siguiente: rotación del activo fijo es igual a ventas sobre activos fijos netos. Ahora veremos un ejemplo donde utilizaremos dos de los métodos de depreciación lineal, que es depreciación en línea recta y depreciación por unidades producidas. Tenemos un problema que dice: se compra una máquina con un costo de 760,000
con un valor de rescate o valor de desecho de 40.000 y una vida útil de 6 años. Dicha máquina tiene una vida útil calculada en 720.000 unidades de producción aproximadamente y durante el primer año produjo 60.000 unidades. Tenemos que encontrar la depreciación anual y mensual, el costo por unidad y su gasto por depreciación. Para el inciso A utilizaremos la depreciación en línea recta. Para esto tenemos una fórmula que es costo menos valor de desecho entre años de vida útil, que es igual al monto de depreciación por año. Sustituimos costo, que son los 760.000, menos valor de desecho, que son los 40.000, entre años de vida útil, que son 6 años. Esto es igual a 120.000 de gasto de depreciación anual. Para sacar la depreciación mensual, esos 120.000 los dividiremos entre 12 meses, que es igual a 10.000 de depreciación mensual. En el inciso B utilizaremos la depreciación por unidades producidas. Tenemos la fórmula que es costo menos valor de desecho entre unidades de uso, que es igual a monto de depreciación por unidad. Sustituimos costo, que son 760.000, menos valor de desecho, 40.000, entre las unidades de uso, que son 720.000. Esto es igual a 1 de gasto por unidad producida. Para el inciso C utilizaremos la fórmula de costo por unidades producidas en el año. Costo por unidades es lo que nos salió en el inciso B, que es 1 por 60.000, que son las unidades que se produjo en el primer año, que es igual a 60.000 de gasto por depreciación anual. Recordemos que los métodos de depreciación en línea recta y de unidades producidas distribuyen el gasto por depreciación de una manera equitativa. Con el método de línea recta, el importe de la depreciación es el mismo para cada periodo contable. Cuando se aplica el método de unidades producidas, el costo de depreciación de cada unidad producida es el mismo, ya sean horas o kilómetros, pero la cifra total de depreciación de cada periodo depende de cuántas unidades se producen, cuántas horas se emplean o los kilómetros recorridos durante el periodo. Este sería el ejercicio de nuestro equipo y eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.